Bien, son las 11:43 de la mañana del 10 de octubre del 2024. Vamos a dar inicio a la audiencia de excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa técnica de Herrera Vázquez. En el incidente 203 del 2024, incidente 23. Acreditación de las partes. Fiscalía, buen día, por favor, su acreditación. Adelante, autora. Fiscalía, su acreditación. ¿Se congeló, me parece, la imagen? Sí, señor magistrado. Se ha congelado la imagen. Por favor, para Estoy que... realizando nuevamente el llamado, doctor. Bien, vamos avanzando. Defensa técnica de la parte solicitante. Defensa técnica de Herrera Vázquez. Adelante, su acreditación. Buen día. Sí, señor juez, buenos días, representante del Ministerio Público y todos los presentes en esta audiencia virtual por la defensa de Zenobia Griselda Herrera Vázquez, abogado Luis López Gavidia, registro de Colegio de Abogados San Martín 788, domicilio procesal Alfonso Ugarte 876, Tarapoto, casilla electrónica 67174, por acreditado, señor juez. Muchas gracias. Bien, solamente falta acreditar al Ministerio Público. ¿Ya? La doctora... ¿Tiene interconsulta el doctor López? Sí, doctor, está presente. Adelante, interconsulta, por favor. Billy. El interconsulta, por favor, pase acreditación. Interconsulta. Sí. Buenos días a todos los presentes. El abogado Damon Gil Zambrano, con registro del Colegio de Abogados de Lima 89322 y demás datos consignados en autos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Doctor Angulo, buen día nuevamente. Su acreditación, por favor. Sí, buenos días con todos. Buenos días, señor magistrado. Buenos días a los abogados de la defensa. Nuevamente. Se perdió, parece. Se perdió, parece, otra vez, ¿no? ¿Se congeló, especialista? Sí, sí, señor magistrado. Nuevamente se ha congelado la imagen. Por favor, comuníquese con la doctora Angulo. Nuevamente, parece que hemos tenido otra vez problemas. Adelante, doctor Angulo, su acreditación. 10-11-67. Sí, señor magistrado, mil disculpas, sinceramente. Lo entendemos, doctora. Adelante, su acreditación. Tenemos estas fallas, sí. Por la representación del Ministerio Público, quien habla, la fiscal adjunta provincial, Melissa Angulo Mantilla, del equipo 5 del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, con casilla SINOE 10-61-17, y demás datos, señor magistrado, que ya han sido consignados previamente. Bien, doctora, muchas gracias. Bien, había levantado la mano el doctor Coral. Dígame, doctor, ¿a qué se debe su intervención? Buenos días. Señor magistrado, muy buenos días. Señora representante del Ministerio Público, buenos días con todos los presentes. Mencionarle, señor magistrado, que también hay otros dos interconsultas, quien es mi persona y también el doctor Billy López. Ya, acredítese, doctor. Adelante. Buenos días con todos. Parte de la defensa conjunta, el abogado Kenny Jordi Coral Molina, con el registro del Colegio de Abogados de Lima 86438, defensa conjunta de la señora Zenobia Herrera Vázquez, y los demás datos consignados en auto. Gracias. Bien. Muy buenos días, señor magistrado. Disculpe la interrupción para acreditarme. Ya se acreditó, doctora. Ya se acreditó, doctor. Hace un momento se acreditó. Mi colega, el doctor Demon. Sin embargo, está bien, señor magistrado. ¿Ya se acreditó usted? ¿O me equivoco? Sí, doctor. Me voy a acreditar recién, doctor, si me permite. ¿Ya se acreditó hace un momento, doctor? No, doctor. Se acreditó mi colega, el doctor Demon. Ah, usted es... O sea, es otra interconsulta. Sí, doctor. Ya, adelante, doctor. Acredite. Con su venia. Muy buenos días a todos. Quien les saluda es el abogado Billy López Cueva, con registro del Colegio de Abogados de San Martín, 1809, y todos los demás datos expuestos en el presente expediente. Acreditado, señor magistrado. ¿Quién va a intervenir, por favor, por la fiscalía? O mejor dicho, por la defensa técnica Herrera Vázquez. El doctor Luis López, doctor, presente. Bien, entonces usted va a intervenir, doctor. Sí, doctor. Bien, muchas gracias. Doctor, disculpe.
La Procuraduría desea acreditarse. Sí, pero ¿con qué objeto, doctor? ¿Se ha constituido doctor civil o todavía? No, pero entendemos que en base al artículo 94, al ser un medio de defensa que puede extinguir la acción penal. No se preocupe, doctor, acredítese, pero no va a intervenir, doctor. ¿Ya? Ok, no hay Adelante. problema. Se acredita en representación de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción el abogado Billy Steven Correa Núñez, con número de colegiatura 71400 y casilla electrónica 1949089. Muchas gracias. Doctor, puede estar presente en la audiencia, pero no va a intervenir. Ya estoy sentando las bases de la audiencia. ¿Ya? Bien. Doctora Angulo, dígame, doctora. Señor magistrado, sí, disculpe. Quisiera, Sí, tenemos otra vez inconveniente. si en caso fuera posible, señor magistrado, que por el día de hoy estoy presentando algunas fallas técnicas y me dificulta a mí particularmente a los abogados. Más aún, señor magistrado, como esta es una audiencia que es transversal, proceso, si fuera posible, para efectos de evitar algunas fallas técnicas de esta naturaleza, que se pueda realizar por modalidad presencial. Sí, doctora, no hay problema. Sí, no hay problema. ¿En qué tiempo está por acá ¿En qué tiempo, doctora? ¿En qué tiempo está para más o menos programar? ¿En qué tiempo, doctora? Nuevamente se ha congelado la imagen, doctor. Un momento, por favor. Doctora, dígame, doctora. Disculpe, no le llegué a escuchar la pregunta que me hizo. Doctora, para presenciar, para no evitar problemas, usted tiene que apersonarse entonces al despacho, doctora, o digamos a la sala de audiencias. Usted dirá, ¿qué tiempo? ¿Podría ser, señor magistrado, en el lapso de 1 hora? 1 hora, ya estamos. Considerando que a las 3 tenemos otra audiencia de Sí. manera virtual. Sí, pero 1 hora ya es casi la 1. ¿Qué tiempo usted demoraría en llegar acá a la sede para habilitar una sala de audiencias? Hablando, señor magistrado, que ahorita hay unos problemas de desplazamiento, que inclusive en el caso del Ministerio Público también no contamos con el personal. Yo calculo, señor magistrado, que podría ser en todos los esfuerzos posibles, media hora, máximo 1 hora, señor magistrado. Bien, bien. En ese caso, entonces, sería... ¿qué horas son? 12:30, ¿les parece? 12:30. El otro voy a tener que diferirlo. O 12:40, ¿ya? 12:40. 12:40, ¿ya? Porque es... ¿Algún inconveniente, doctor López? Ninguna otra, teniendo en cuenta pues, la dificultad del Ministerio Público, ¿no? No se va a poder llevar así esta audiencia. Entonces, no hay problema, doctor. 12:40 entonces, ¿ya? Si alguien desea digamos, apersonarse, también puede, digamos, acercarse a la sala de audiencia, ¿sí? Gracias. Gracias, señor magistrado. Por favor, especialista, dígame. Sí, señor magistrado, disculpe, respecto al escrito ingresado el día de hoy, se ha corrido trasladado al Ministerio Público a través de su correo electrónico. Hay un escrito, ya 42396 del 2024, ¿no? Presentado por la Defensa Técnica de Boluarte Segarra. ¿Qué es lo que pide el doctor Vivanco concretamente? Señor magistrado, estaba pidiendo la adhesión al presente incidente de mi parte. Bien, doctor. No ayudar a ello, doctor, ¿ya? Si desea, puede presentar un incidente, doctor, y le programamos, ¿ya? Listo, doctor. ¿Ya? Por favor. Sí, conforme. Muchas gracias. No puede intervenir porque si no va a ser sorpresivo. Puede usted sí venir, si usted cree conveniente. Va a estar abierta la sala de audiencia, ¿ya? A partir de las 12:40 y podemos esperar unos minutos. Yo no tengo problema, ¿ya? Doctor Vivanco y a todos los demás que si quieren apersonarse a la sala de audiencias pueden venir, ¿ya? 12:40 reiniciamos, por favor, ¿ya? Gracias. Suspendemos la grabación en sala de audiencias, ¿ya? Bien. Gracias, señor magistrado. 12:40, gracias. Suspendemos. Va a proyectar, ¿no? Sí, señor magistrado. Bien.
Buenos días, o buenas tardes ya. Son las 12:44 del mediodía del día 10 de octubre del 2024. Vamos a continuar con la audiencia de excepción de improcedencia de acción convocada para esta hora. El motivo por el cual estamos iniciando esta hora obedecía pues a los problemas de conexión que tenía el Ministerio Público, es por eso que se le ha convocado a esta sala de audiencias. Bien, ya habíamos establecido la regla de juego y va a intervenir por la Fiscalía el doctor o la doctora. ¿Quién va a intervenir? La doctora Angulo. Y por la defensa técnica de la parte solicitante va a intervenir, entiendo, el doctor López. ¿Es correcto? Doctor López, ¿me escucha? Sí, doctor, correcto. Bien, por favor, le voy a pedir en videoconferencia, doctor López, si fuese tan amable. Bien, voy a asignar tiempos, ¿ya? ¿Le parece 10 minutos para cada parte? Consulto a las partes. Doctor López. Teniendo en cuenta, señor magistrado, que la excepción es por 2 delitos, considero que 10 minutos no sería suficiente, doctor. Porque Ya, vamos a sustentar por 2 delitos. a cada parte, doctor, capacidad de síntesis, doctor, ¿ya? 15 minutos a cada parte, ¿ya? ¿Sí? ¿Tomo nota? Doctor López. ¿Me escucha? Sí, doctora. Sí, 15 doctora, minutos entendido. a cada parte, por favor, ¿ya? ¿Bien? Voy a intentar especializarlo, perfecto. ¿Está bien 15 minutos? Sí, conforme, Ya, señor magistrado. máximo 15 minutos, ¿ya? Doctor López, adelante. Perfecto, doctor. Señor magistrado, conforme a lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, literal B del Código Procesal Penal, se ha solicitado la excepción de improcedencia de la acción a fin de ser declarada fundada y se sobresea la causa con respecto a mi patrocinada Griselda Herrera Vázquez. Señor magistrado, los hechos en materia de imputación, conforme obra de la disposición fiscal de investigación preparatoria, se imputa a mi patrocinada el hecho número 1. Esto es captar prefectos y subprefectos en la región San Martín para efectos de coaccionar los ministerios, como dice el Ministerio Público, y alinearse al partido político de Ciudadanos por el Perú para efectos de la creación, conformación de esto. Eso es la imputación fiscal, ¿cierto? Y estos hechos, señor magistrado, el Ministerio Público lo adecúa al tipo penal de crimen organizado y tráfico de influencias. Señor magistrado, nosotros consideramos que el hecho objeto de imputación es atípico, porque nosotros, tal y conforme obra de la solicitud de excepción de improcedencia de la acción, en base a la ley 31.208 que ha sido publicada con fecha 9 de agosto del 2024, en la cual establece los elementos configurativos del tipo penal de crimen organizado. En esta nueva normatividad, señor magistrado, que deroga la ley 30.077 y otros, establece que la organización criminal es el grupo complejo, estructurado y desarrollado y mayor capacidad operativa, compuesto por 3 o más personas. Lo fundamental, que estos se reparten roles correlacionados entre sí para la comisión de delitos graves sancionados con Doctor, PISA. ¿puede repetir, Señor por favor? magistrado, Tenemos nosotros problema de solicitamos conexión el nuevamente 103. con usted, doctor. Tenemos problema de conexión. ¿Puede repetir? Respecto Perfecto. al delito de organización criminal. Sí. Repita, por favor. Efectivamente, sí. Con fecha 9 de agosto entró en vigencia la ley 32.108. ¿Me escucha, doctor? Sí, doctor. Por favor, ¿puede solucionar su problema de conexión? Perfecto. Porque justamente por eso he, suspendido la audiencia para esta hora. Adelante, doctor. Ya, ahora sí, sí. ¿Me escucha, doctor? Adelante, Ahora sí, doctor. ¿no? Ya. Sí, doctor, perfecto. El 9 de agosto del 2024 se promulga la ley 32.108. Esta ley, señor magistrado, establece nuevos parámetros para la constitución del delito de organización criminal. En esta ley, señor magistrado, establece como parámetros para la configuración del delito que los delitos sean graves y de tal gravedad que el extremo mínimo de la pena de los delitos que constituyen delito de organización criminal tengan una pena mínima de 6 años. En ese sentido, señor magistrado, el delito imputado a mi patrocinada, que es el delito de tráfico de influencias, establece como margen punitivo en el extremo mínimo 4 años. En tal sentido, señor juez,
en virtud de lo que establece el artículo 103 de la Constitución Política, que toda norma tiene efectos presentes y a futuro, y únicamente tiene efectos retroactivos en materia penal, que esa es la retroactividad favorable. Nosotros solicitamos porque consideramos Señor magistrado, disculpe que intervenga. Un momento, doctor. Tenemos interferencia nuevamente, doctor. Los problemas de conexión son razonables y latentes cuando es una audiencia virtual, señor magistrado. En ese sentido, esta fiscalía se ha personado, por lo que de persistir solicitamos que la defensa también se apersone de manera presencial. Sí, por favor, doctor. Doctor López, tenemos problemas de conexión en su caso, doctor. Y me parece que no es un problema de, digamos, de otras partes. ¿Me escucha, por ejemplo, el procurador? ¿Me escucha, procurador? Perfectamente. Sí se le escucha, señor juez. ¿Al letrado López se le escucha bien? Doctor, no sé si me escuchan. No, también se escucha con suspensiones de audio. Doctor López, tiene interferencia, doctor. ¿Existe algún problema para que se apersone el despacho? Porque ya veo dos interrupciones, doctor. Y no se puede hacer la audiencia de manera fluida. ¿Es posible? Usted me dice, doctor. Porque no tengo problema yo. A ver, doctor, no sé, ¿se me escucha? Doctor, como le vuelvo a Intenté, decir, hemos tenido dos interferencias en su caso. Por eso que en la mañana también corté la intervención de la Fiscalía. ¿Es posible que se apersone al juzgado, doctor? Sino para señalar otra hora, porque no puedo realizar la audiencia, no puedo escucharlo bien. A ver, doctor, sería en todo caso, no sé, ¿qué hora podría personarme, doctor? ¿Qué hora podría programar? Le consulto a usted, doctor, porque ¿qué tiempo demora en llegar? 2 de la tarde, doctor. A ver, un momento, voy a ver la agenda, ¿ya? Un momento, doctores, ¿ya? Suspendo, doctor. Había establecido uno a las 3 que voy a trabajar con una tutela de derecho con el doctor Barriga, ¿no? Y voy a dictar decisión, ¿ya? Porque yo no puedo posponer el otro a las 4:30 de la tarde, ¿ya? 4:30 de la tarde. 3 de la tarde, lo del doctor Barriga. 4:30, el dictado de decisión. En todo caso, esto sería, como es 4:30, sería para las 5:30. 5:30 sería. 5:30 o 6. A ver, consulto, doctor López, sino para que se apersone el despacho. ¿Tiene este inconveniente? Doctor. Está bien, doctor, no hay problema. 5:30 o 6 de la tarde, doctor, le consulto. 5:30, doctor, está bien. Fiscal. Sí, señor magistrado. 5:30 de la tarde, ya voy a posponer la audiencia. Este no es un problema técnico ya de la Corte Superior Nacional, ¿ya? Sino es un problema ya de conexión que tienen las partes. Entonces, sí, doctora. Sí, quisiera pedirle, señor magistrado, para las 3 de la tarde, como es la audiencia también que tenemos y mi persona va a participar, si puedo también presentarme ante la sala para Sí, no claro, no hay tener problema, este doctora. problema. Habilito una audiencia, ¿ya? A ver, voy a consultar con el doctor Barriga. El doctor Barriga está en línea, por favor, para consultarle. Si no, si es que se puede acercar, porque la fiscal va a estar a las 3 de la tarde. Doctor Barriga o la doctora Bardales. ¿Me escucha? ¿Está conectada la doctora Bardales? ¿O el doctor Barriga? No, doctor. Voy a- Ya no es problema de la Corte, ya. Ese es un problema ya que escapa al juzgado. Doctora Bardales, ¿me escucha? ¿O el doctor Barriga? Tenemos problemas con conexión. Ese es el problema por el cual se han comenzado a diferir las audiencias, ¿ya? Ese es el motivo. Me voy a comunicar por llamada, doctor, por favor. ¿Se encuentra la doctora Bardales o se encuentra el doctor Barriga? Para noticiarle de todas maneras. La fiscalía va a estar a las 3. Y también tenemos el dictado de decisión 4:30. ¿Ya? ¿Van a estar presencial también o no?
4:30. Sí, señor magistrado, para evitar estos Sí, problemas de 4:30, conexión. ¿ya? 4:30 vamos a estar también, vamos a habilitar la sala, ¿ya? Y a las 5:30 ya empezaríamos con la audiencia de excepción y procedencia de acción, ¿ya? Esa va a ser la agenda. Por favor, para que se conecte un momento, en todo caso, al enlace. ¿Le contestó? Estoy escribiendo, doctor. ¿Me puede llamar, por favor? Ya, vamos a suspender entonces, 5:30 de la tarde esta audiencia. Entonces tenemos la siguiente agenda. 3 de la tarde es la tutela de derechos que había quedado pendiente con el doctor Barriga. 4:30 de la tarde, lectura de decisión de la primera tutela. Y a las 5:30 vamos a llevar a cabo la audiencia de excepción de improcedencia de acción. ¿Ya? Bien, cerramos la audiencia. Buenas tardes. Inicio de grabación, señor. Bien, buenas tardes. 5:30 de la tarde del 10 de octubre del 2024 vamos a llevar a cabo la audiencia de excepción de improcedencia de acción planteado por la defensa técnica de Zenobia Herrera Vázquez. Para verificar la presencia de los sujetos procesales, Ministerio Público, doctor Angulo, usted va a intervenir, ¿no, doctora? Sí, buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes al abogado de la defensa y a todos los presentes. Por el Ministerio Público va a intervenir la fiscal Melisa Angulo Mantilla. Bien, defensa técnica que va a intervenir, por favor, me confirma sus datos. Buenas tardes, doctor. Por parte de Zenobia Griselda Herrera Vázquez. Bien, antes de iniciar, es una excepción de improcedencia de acción, ¿no, doctor López? ¿Es correcto? Bien, ¿por cuántos delitos va a plantear la excepción? Ya, bien. Había ya sentado las bases. 15 minutos, por favor, ya para cada parte, ¿ya? Adelante. Perfecto. 15 minutos, doctor. Doctor, la defensa técnica ha estructurado la excepción de improcedencia de la acción en tres subetapas. Primero, la aplicación de la ley 32.108, luego la tipicidad de esta ley de organización criminal y tercero, la tipicidad del delito de tráfico de influencias. ¿Por qué nosotros consideramos, señor magistrado, que se debe aplicar la ley 32.108? El artículo 103 de la Constitución Política del Perú establece que toda norma tiene efectos desde su publicación hacia adelante. Pero existe una excepción, que es la retroactividad benigna. Solamente se aplica esta retroactividad benigna en materia penal cuando favorece al imputado. Y nosotros consideramos que esta norma es favorable al imputado, por ende tiene que aplicarse. Si bien es cierto, se ha debatido, señor magistrado, que no se debe aplicar en virtud del uso y control de convencionalidad, nosotros consideramos, señor juez, en virtud de lo que establece el artículo 55 de la Constitución Política y el artículo 4 de título preliminar, que los tratados internacionales que el Perú está suscrito tienen rango constitucional únicamente aquellas que versan sobre derechos humanos. Los otros tratados internacionales que no versan sobre derechos humanos tienen rango de ley. Y eso ya lo ha determinado o lo ha definido el Tribunal Constitucional, señor magistrado, a partir de la sentencia 438-2019, proceso de habeas corpus, Lima. 2019. A partir de esa sentencia, señor magistrado, ya ha establecido el fundamento 8, señor magistrado. Se ha establecido que los tratados internacionales que el Perú forma parte y versan sobre derechos humanos tienen rango constitucional. El resto, rango de ley. Ahora, ¿se puede aplicar control difuso, control de convencionalidad contra dos normas con mismo nivel jerárquico? No, señor juez. Solamente control difuso, como establece el artículo 138 de la Constitución, es cuando una norma contraviene la Constitución. Si dos normas de rango de ley se contravienen, simplemente, señor magistrado, se aplica la norma posterior. Ahora, ¿por qué, señor magistrado, la ley 32.108 va a aplicar control difuso y control constitucional? Control difuso, señor magistrado, porque el artículo 138 de la Constitución establece que cuando existe incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, prevalece la constitucional, simplemente cuando hay esa jerarquía. Entonces acá, como lo explicamos, señor magistrado, que la Convención de Palermo no tiene rango constitucional, sino únicamente rango de ley. Por ende, no se puede aplicar control difuso, mucho menos control de convencionalidad. Ahora, señor magistrado, vamos a entrar a la tipicidad del delito en sí. La ley 32.108 establece
como elemento configurativo del tipo penal es que el catálogo de delitos que formen parte de la organización criminal tienen que establecer en el estadio mínimo, como pena, mínimo 6 años. Y eso, señor magistrado, la creación, el espíritu de esta norma, es para que exista concordancia en el ordenamiento jurídico. Y nos referimos, el decreto legislativo 1585, que ha sido publicado en diciembre del año pasado, el cual no ha sido cuestionado por inconstitucionalidad, establece que los delitos graves tienen una pena mínimo al extremo 5 años. De manera tácita, señor juez, el Código Procesal Penal establece que los delitos graves tienen una pena en el extremo mínimo 6 años, razón por la cual el juzgamiento se da en el juzgado penal colegiado. Todos aquellos delitos con una pena superior a 6 años. Y también el Código Procesal Penal establece que solamente procede casación ordinaria cuando la pena del delito juzgado en el extremo mínimo es 6 años. Entonces, señor magistrado, en concordancia de todo este articulado nacional, es que se crea esta norma 32.108 y es la norma que se debe aplicar. En ese sentido, señor juez, ¿qué delito se imputa a mi patrocinada como parte de la presunta organización criminal? Es el delito de tráfico de influencias. El delito de tráfico de influencias tiene como pena el extremo mínimo 4 años y máximo 6 años. ¿Podría este delito formar parte de organización criminal en base al principio de legalidad y tipicidad? No, señor juez. Ahora, además de este elemento que establece el tipo penal, también, señor juez, la imputación contra mi patrocinada no cumple con los elementos estructurales de la organización criminal. Los elementos estructurales, señor magistrado, no han variado. El Acuerdo Plenario 1/2017 nos establece 5 elementos. Entre ellos tenemos el elemento teleológico. El elemento teleológico, señor magistrado, como lo establece este acuerdo plenario, corresponde al desarrollo futuro de un programa criminal. ¿Y cuál es la imputación? Acá entramos a la imputación fiscal. Imputación fiscal dice que mi patrocinada habría sido captada por el señor Nicanor Boluarte para efectos de contactar personas en San Martín para ocupar el cargo de prefectos para que estos se alineen y logren inscribir el Partido Ciudadanos por el Perú. Ahora, señor magistrado, el inscribir un partido no es que yo quiera inscribirlo y se inscribe. Tiene 3 requisitos fundamentales y muy difíciles de cumplir. Primero, es la inscripción del partido político. El partido político aún no ha sido inscrito. Segundo, es que una vez inscrito, formen su plancha presidencial. Y el tercero, el más difícil, señor juez, es que una vez que tengamos la plancha presidencial, es ganar las elecciones, porque la imputación es perpetuarse en el poder. Ahora, el aspecto teleológico, el elemento teleológico, dice tener un futuro plan criminal, un plan a futuro. La doctrina lo establece que este plan a futuro tiene que ser un plan futuro y cierto, no futuro incierto. Y lo que tenemos acá, señor magistrado, es un futuro incierto. Es como ganarse la tinca. ¿Por qué? Porque tenemos acá una posibilidad en 30 millones. 30 millones de peruanos tenían que votar para que gane este partido político. Entonces, el futuro es incierto. ¿Y podría una organización criminal subsistir con un futuro incierto? Es imposible, señor juez. Razón por la cual es que nosotros consideramos que la conducta atribuida es atípica con respecto a organización criminal. Ahora, señor magistrado, con respecto al delito de tráfico de influencias. Este delito de tráfico de influencias, señor juez, también establece elementos configurativos. Primero, es que aquella persona invocando influencias sean simuladas o verdaderas, solicita a alguien, reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero. Ese hacer dar o prometer, señor magistrado, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es para interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer o está conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Ese es el elemento configurativo, señor magistrado. Entonces, la conducta que se atribuye a mi patrocinada tiene que subsumirse en base al principio de tipicidad. La tipicidad nos establece, señor juez, que la conducta tiene que ser precisa, no parecido o similar, sino precisa. Ahora, ¿qué es lo que se imputa a mi patrocinada? Que ella captaba personas y, como ya lo han manifestado todos, es que ella proponía. Eso es lo que dicen. El proponer configura, señor magistrado, tráfico de influencias. No. Ahora, ¿ante quién supuestamente proponía?
ante el señor Nicanor Boluarte. El señor Nicanor Boluarte, señor magistrado, en esta imputación tiene la condición de funcionario de facto. El funcionario de facto es una presunta función personalísima. Es que él podría cometer hechos como funcionario de facto por el presunto poder que tiene. Pero este funcionario de facto podría también vincularse a terceras personas, señor magistrado. No. Si yo como persona que no soy funcionario público, persona natural, me contacto con otra persona natural que simplemente es considerado funcionario de facto, ¿podría yo traficar influencias? No. Y ahora, si yo me contacto con el señor Nicanor Boluarte, quien no tiene la condición de funcionario servidor público, no cometo esto. Entonces, además de ello, señor magistrado, la norma dice, interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer o esté conociendo un caso judicial o administrativo. En este caso, se intercedió para favorecer en un proceso judicial o administrativo. No existió proceso judicial o administrativo y tampoco existe, señor magistrado. Simplemente lo que se imputa dice solamente contactar personal para alinearse al partido político para crear este partido político. ¿Dónde está la conducta atribuida subsumida al tipo penal? Se pretende, señor magistrado, estirar la norma haciendo una interpretación extensiva y mal parte a fin de tratar de adecuar la conducta al tipo penal. Eso está prohibido, señor magistrado, en el derecho penal. El derecho penal se aplica de manera literal y solamente se hace una interpretación extensiva cuando esta interpretación favorece al imputado, más no en contra, señor magistrado. Por estas consideraciones, nosotros consideramos, señor juez, que la conducta atribuida no se subsume a ninguno de los tipos penales, ni a organización criminal, ni a tráfico de influencias, razón por la cual solicitamos se declare fundada la excepción y se sobresea la causa. Gracias, señor juez. Muchas gracias, doctor. Fiscalía. Gracias, Adelante. señor magistrado. Esta fiscalía solicita ante su judicatura que se declare infundada la excepción de improcedencia de acción formulado por la defensa de la investigada Zenobia Griselda Herrera Vázquez por los siguientes motivos. En principio, señor magistrado, hemos escuchado a la defensa que ha cuestionado una atipicidad tanto del delito de organización criminal como del delito de tráfico de influencias que se le imputa a su patrocinada. Y para ello, señor magistrado, nos ha indicado únicamente en el extremo de la aplicación de la ley 32.108, lo que corresponde al elemento teleológico y el extremo de la pena, que como delito grave, que tendría que ser a criterio de la defensa, mayor de 6 años. Empezamos por este último, señor magistrado, porque en base a esta interpretación la defensa sostiene que una organización criminal no podría cometer un delito de tráfico de influencias. Y hay que hacer recordar, señor magistrado, porque nos ha mencionado el principio de legalidad, que a la fecha está vigente el artículo 3 de la ley 30.077 en el numeral 17, que establece, señor magistrado, que las organizaciones criminales pueden cometer delitos de corrupción de funcionarios, entre ellos, señor magistrado, el delito de tráfico de influencias. Sobre esto, la defensa no nos ha mencionado ni una sola palabra, considerando que es un artículo que a la fecha está vigente. Ahora bien, señor magistrado, respecto a este elemento teleológico que nos menciona la defensa y que carecería en la imputación de su patrocinada, específicamente de los hechos, hay que precisar que nos ha remitido, señor magistrado, no a la ley 30.108, nos ha remitido al acuerdo plenario 1-2017-SPN, específicamente donde establece que la organización criminal debe tener una estructura y entre estos componentes un elemento teleológico. El elemento teleológico, señor magistrado, con la finalidad de que esta organización criminal perpetúe en el poder a través de la instrumentalización de este partido Ciudadanos por el Perú, tiene, señor magistrado, una finalidad de obtener directa o indirectamente esta finalidad lucrativa, porque son finalmente, resalta, en ventajas o ingresos de naturaleza ilícita. Y eso, señor magistrado, está en la imputación. Entonces, esta imputación, este elemento teleológico reposa, señor magistrado, en el artículo 2 de la Convención de Palermo, que establece que estos grupos organizados deben de constituirse para cometer delitos y que deben tener una finalidad de obtener directa o indirectamente este beneficio económico o de orden material, señor magistrado. Entonces, en base a una interpretación conforme a la Constitución, porque ya inclusive la defensa nos ha introducido
el artículo 138 de la Constitución Política del Perú en el sentido de que hay que prevalecer la norma constitucional y dentro de esto, señor magistrado, también están los tratados ratificados y suscritos por el Perú, entre estos la Convención de Palermo y la Convención de Lucha contra la Corrupción. Tenemos, señor magistrado, que es perfectamente posible sancionar a la fecha, señor magistrado, en base a estas normas que hemos citado, pues a organizaciones criminales dedicadas a la corrupción de funcionarios, específicamente al tráfico de influencias. Ahora bien, señor magistrado, esta fiscalía continúa y resalta nuestra postura de la aplicación de un control difuso, por cuanto para el caso concreto, esta fiscalía estima que esta aplicación de la ley 32.108 en su artículo 2 principalmente constituye pues un atentado, señor magistrado, contra el derecho a la tranquilidad pública, que es un derecho fundamental reconocido en el artículo 2 de la Carta Magna. Y señor magistrado, para ello queremos indicar principalmente que nuestra aplicación del control difuso que hemos solicitado en su momento y que únicamente lo vamos a puntualizar porque necesitamos remarcar, señor magistrado, esta congruencia en cuanto a nuestras intervenciones que tiene esta fiscalía, en el sentido, señor magistrado, de que se prevalezca en base a la aplicación de esta norma constitucional, porque hay que comprender que los tratados ratificados por el Perú forman parte del bloque constitucional. Esto quiere decir, en base al artículo 55 de la Constitución Política del Perú, que si vamos a hablar, señor magistrado, de un conflicto normativo, tiene que prevalecer la Constitución y con ello el bloque de constitucionalidad. Para esto, señor magistrado, se tendría que prevalecer la aplicación de estos artículos 39 y 41, que son deberes estatales transversales a todos los operadores jurídicos de la administración pública, la lucha contra la corrupción. Además, el artículo 44, el deber estatal de promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia, desarrollo integral y equilibrado de la nación. Ya hemos indicado el artículo 2, inciso 2 de los derechos a la paz y a la tranquilidad. Asimismo, señor magistrado, el artículo 3 de la Constitución Política nos faculta a también invocar, en base a un numerus apertus, otros derechos que no estén taxativamente regulados en la Constitución, o mejor dicho, reconocidos, pero sí en tratados internacionales en materia de derechos. Y como tal, sería el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como también prescribe y reconoce el derecho y el deber de los estados de garantizar el derecho a una vida adecuada a las personas. En ese sentido, señor magistrado, reposamos nuevamente en que se aplique la Convención de Palermo, artículos 2, 3 y 11, que nos señala que estos grupos organizados pueden cometer delitos graves, fundamentando la gravedad en la naturaleza del delito, señor magistrado, más allá del quantum de la pena. Y dentro de estos artículos 3 y 11 de la Convención de Palermo, pues están circunscritos los delitos de lavado de activos, los delitos de corrupción de funcionarios e inclusive el delito de obstrucción a la justicia. También, señor magistrado, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de Funcionarios, artículo 3, que prescribe los delitos de corrupción de funcionarios, y la Convención Interamericana contra la Corrupción, artículo 6, nuevamente los artículos de corrupción de funcionarios. Ahora bien, señor magistrado, respecto a lo que nos ha indicado la defensa sobre el extremo del delito de tráfico de influencias, hay que recordar a la defensa, señor magistrado, que el señor Nicanor Boluarte Segarra no tiene la condición de un funcionario de facto. Expresamente en los hechos, la Fiscalía no lo ha denotado con tal condición. Hay que sí hacer recordar a la defensa que el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra se le estaría imputando la condición de ser un presunto líder de esta organización criminal, quien en el extremo de su patrocinada, la señora Zenobia Griselda Herrera Vázquez, el señor Nicanor Boluarte Segarra le habría instigado en la concepción clásica de la instigación a captar personas de confianza para que esta misma, en su condición de presunto mando medio regional, pueda invocar estas influencias sobre el funcionario, que es el señor Jorge Luis Ortiz Marreros, en ese momento director general de Gobierno del Interior, a efectos de que los designen el cargo de subprefectos y prefectos de la región de San Martín,
y con ello, señor magistrado, condicionados estos subprefectos a que puedan llenar las fichas de afiliación y realizar los aportes económicos dirigidos al plan criminal de esta presunta organización criminal que ya lo hemos señalado. Entonces, bien, señor magistrado, no existe, pues, expresamente, de manera concreta, algún elemento objetivo o del tipo del delito de tráfico de influencias que la defensa haya sostenido a efectos de poder nulificar, señor magistrado, esta persecución penal que se le está haciendo contra su patrocinada Zenobia Griselda Herrera Vázquez. Y en ese sentido, señor magistrado, considerando que el delito de tráfico de influencias a la fecha, en mérito a la ley 30.077, inciso 3, numeral 17, es un delito que inclusive el legislador reconoce que hasta la fecha pueden cometer las organizaciones criminales, nuevamente reiteramos que se declare infundada esta excepción de improcedencia de acción. Vamos a fijar los puntos controvertidos, ¿ya? Para la segunda ronda. Por un lado tenemos el tema de la organización criminal y por otro lado el eje temático del tráfico de influencias. Vamos con la organización criminal. Sobre la ley aplicable, ¿no? ¿Cuál sería la ley aplicable? Entiendo que la defensa técnica está postulando la ley 32.108, ¿no? Y entiendo que el Ministerio Público está pidiendo que se inaplique la ley 32.108 y entonces, ¿cuál se aplicaría? ¿No? Entonces, ese es el detalle. Entonces, para que me precisen con qué ley voy a trabajar para resolver el tema de la tipicidad, ¿no? ¿No? Eso anoten, por favor. ¿Qué ley, no? ¿Cuál sería la ley aplicable? El segundo punto tiene que ver con el tema de la penalidad, ¿no? Mayor a 6 años de pena privativa de libertad que ha introducido el artículo, la ley 32.108, modificando el 317 del delito de organización criminal. Bien, respecto a este marco de penalidad, bueno, la defensa técnica dice que debe aplicarse, por lo tanto estaría fuera, ¿no? Tráfico de influencias, porque no supera los 6 años, a tenor de la ley 32.108. Y el Ministerio Público dice que se inaplique, ¿no? El 32.108. Pero aun cuando se inaplique, aún sigue rigiendo el tráfico de influencias, ¿no? Por el artículo 3. Entonces, lo que quiero entender, ¿cómo es que va a estar vigente el artículo 3 si es que la 32.108 la habría derogado, ¿no? Tácitamente, ¿o no? ¿No? Entonces, ese es el tema. Porque no cuadra, ¿no? No cuadra lo que establece la 32.108 con lo que establece el catálogo de delitos que están en el artículo 3, ¿no? Entiendo que hay dos posturas, ¿no? La inaplicación y la otra que se aplique la 32.108. El Ministerio Público está por la postura de la 32.108, que se inaplique. Con lo cual, pregunto, si se inaplica la 32.108, ¿estaría a salvo el artículo 3 o no? ¿Ya? De la 30.077, ¿ya? Bien, sobre el tema de la penalidad y el impacto, ¿no? En el artículo 3, ¿no? Lo tercero, ¿qué más se está observando? El tema de la finalidad del elemento teleológico. ¿Qué es lo que se está observando? Se ha dicho que esta organización criminal tendría un proyecto político, ¿no?
el hecho de tener un proyecto político para incierto, incluso lo ha dicho. Este dato permitiría que estemos frente a la organización criminal o no. Ese es el dato. Claro, teniendo en cuenta la ley con la cual van a trabajar. Entiendo que la defensa técnica está trabajando con la ley 32-108. ¿Cuál es su consideración respecto a este proyecto político, ¿no? Incierto. ¿Calza o no calza en la organización criminal? Entiendo que la Fiscalía estaría trabajando no con la 32-108, me tiene que indicar. Y si bajo esa ley que va a trabajar, calza o no calza en la organización criminal. Ahora, en cuanto al tráfico de influencias. ¿El comportamiento atribuido tiene o no contenido criminal? ¿Ya? Entonces, primer punto controvertido, si el comportamiento atribuido a la investigada tiene o no relevancia penal. Y si es posible, en el tráfico de influencias, ¿no? El tema de la instigación clásica, ¿ya? Sobre el vendedor o la vendedora de influencia. ¿Ya? Bien. Reitero, poco para ir fijando, ¿ya? Respecto al primer eje temático sobre organización criminal. Primer punto, ¿cuál es la ley aplicable? Ya han sentado posición. La defensa ha dicho la 32-108 por retroactividad venina más favorable. Fiscalía ha dicho inaplicación. Va en contra de la Constitución por control difuso y control convencional. Ya lo ha dicho. Entonces, ¿cuál sería la ley aplicable? ¿Con qué ley trabajamos, no? Lo segundo, el tema de la penalidad. En cuanto a la penalidad. O a los delitos que comete la organización criminal, ¿no? A los delitos que comete. Aquí la defensa técnica dice que tienen que ser delitos graves mayores a 6 años. El Ministerio Público señala que los delitos que están en la ley de crimen organizado. Y si eso ensambla o no con la ley aplicable que está planteando, ¿no? O que debe aplicarse. Tercer punto controvertido con el elemento teleológico, el tema del proyecto político de esta organización criminal. Si se encuadra o no la organización criminal. Defensa técnica dice que, tratándose de la ley 32-108, no encuadraría. Tiene que decirme por qué, ¿en qué no encuadra? Ministerio Público tiene que decirme si encuadra o no en la ley que plantea, respecto al cual plantea su aplicación. Y respecto al tráfico de influencias, al primer punto controvertido, si el comportamiento atribuido a la investigada tiene o no relevancia penal, ¿no? No, relevancia penal, ¿no? Digamos, el comportamiento material que se le atribuye. Y el segundo punto controvertido, si es que en un tráfico de influencia es posible la instigación clásica de Wisberto Nicanor Boluarte Segarra a Herrera Vázquez, de cara al funcionario, ¿no? ¿Es posible eso o no ese circuito? ¿Ya? Bien. Pausa, hacemos. ¿Qué tiempo, doctora? Usted me dirá. 10 minutos, señor magistrado. 10. Ya, suspendemos grabación, gracias. Bien, 6:22 de la tarde, vamos a continuar con la audiencia, Fiscalía. Defensa. Sí. Conforme al primer punto controvertido, doctor, la ley aplicable.
La defensa técnica considera que se debe aplicar la ley 32.108, y eso en virtud al artículo 103 de la Constitución. La norma tiene vigencia desde su promulgación, pero también efecto retroactivo, ¿cierto? Y, señor magistrado, si se cuestiona la inconstitucionalidad de una norma, la norma tiene vigencia mientras ésta no haya sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional o haya sido derogada por el Congreso. En ese aspecto, señor magistrado, estando vigente la norma, tiene que aplicarse esta y la que es más favorable a mi patrocinado. Ahora, con respecto al segundo punto controvertido, penalidad mayor. Fiscalía cuestiona que aún estaría vigente el artículo 2 de la ley 30.077. Señor juez, si nos remitimos al artículo 139, numeral 11 de la Constitución, dice, en caso de existir conflicto entre dos normas aplicables, se tiene que aplicar la que más favorezca al imputado en materia penal. Ahora, con respecto a las antinomias normativas, cuando existe conflicto de normas, la doctrina también establece cómo se debe resolver este conflicto de normas. Cuando son dos normas del mismo nivel jerárquico, la norma establece que la norma posterior deroga a la norma anterior. Al existir, en este caso, incompatibilidad entre la norma 32.108, que está vigente por cuanto no ha sido declarada inconstitucional, se debe aplicar los parámetros o los elementos que establece la norma. Porque acá dice que los delitos que constituyen delito de organización criminal tienen que ser aquellos que tienen el extremo mínimo de la pena 6 años. Si bien es cierto, la ley 30.077 dice, te establece un catálogo, pero este catálogo ha sido derogado tácitamente por ser incompatible con esta ley. Como tercer punto controvertido, la finalidad, el elemento teleológico. Señor magistrado, para esto debemos partir de la imputación fiscal. La imputación fiscal refiere que la finalidad de la presunta organización criminal es constituir el partido político y perpetuarse en el poder. La perpetuación en el poder. Ahora, realmente, yendo a la realidad de los hechos, ¿esto es factible? La respuesta es no. Por cuanto de la imputación fiscal, señor magistrado, lo que se imputa a la presunta organización criminal es un hecho futuro incierto, por lo que ya lo manifestamos. Primero, que tiene 3 grandes barreras que superarse. Primero, la inscripción. Ni siquiera se inscribe el partido político. Luego, la formación de la plancha presidencial. Y tercero, que es ganar las elecciones políticas. Recién ganando las elecciones políticas, puedo perpetuarme en el poder. Si yo no permanezco ni llego al poder, ¿cómo puedo yo permanecer en el poder? Entonces, no se cumpliría, señor magistrado, con este aspecto que es el aspecto teleológico. Esos son los 3 puntos controvertidos respecto a organización criminal. No sé si continúo con tráfico de influencias. Sí, perfecto. Respecto a tráfico de influencias, señor magistrado, es si el comportamiento tiene o no relevancia penal. Señor magistrado, la casación 16-2013 nacional, en el fundamento, permítame otro. En el fundamento segundo, establece que este delito de tráfico de influencias tiene 2 elementos. Uno, que es el núcleo rector, conformado por 3 elementos configurativos: dar, hacer, dar o prometer. Y segundo, el objeto material. Tiene que estar relacionado entre este núcleo rector y el objeto material. El objeto material, señor magistrado, es a efectos de que esta persona traficante de influencias interceda ante un funcionario público o un servidor público que esté conociendo, haya conocido o vaya a conocer un proceso judicial o administrativo. Tiene que estar relacionado a ello. De la imputación fiscal, ahora nos dice que el instigador sería el señor presuntamente Nicanor Boluarte. ¿Quién habría instigado a mi patrocinada para que ella capte a estas personas y puedan ejercer el cargo de prefectos y subprefectos? Señor magistrado, en ese aspecto, el nombrarse prefecto o subprefecto tiene que ver con un proceso judicial o administrativo. No, el tráfico de influencias es claro y es literal la norma. Que esto, dar, prometer o hacer, que es sobre el elemento material, o el objeto material, que es interceder. Acá no existe intersección, no se ha intercedido, señor magistrado. Por nosotros consideramos que el comportamiento no tiene relevancia penal. Ahora,
Como segundo punto controvertido respecto a este delito es la instigación. La instigación se está imputando a otro coimputado, al señor Nicanor Boluarte. A mi patrocinada se le imputa el delito de tráfico de influencias. Si nos vamos, señor magistrado, a la imputación, es que mi patrocinada presuntamente habría captado. ¿La captación está establecido como elemento estructural del delito? No. El dar. Fiscalía dice sí, pero o 150 soles. Señor magistrado, se ha presentado como elemento de convicción a esta solicitud de excepción un acta en la cual está firmado por los prefectos por el prefecto y subprefectos de la región San Martín. En esta se establece que el pago de 100 soles y 150 soles es para gastos administrativos de la prefectura y para el pago de la secretaria, por cuanto no estaba presupuestado. Dar posteriormente, inclusive, señor magistrado, haber sido nombrados prefectos y subprefectos, ¿constituiría delito? No, es irrelevante esa conducta, señor juez. Razón por la cual nosotros insistimos, señor juez, y consideramos que debe ser declarada fundada nuestra excepción. Fiscalía. Gracias, señor magistrado. Respecto al primer punto controvertido de la ley aplicable, esta Fiscalía postula la inaplicación por control difuso de la Ley 32.108 para que su judicatura, en el marco de la aplicación del tipo penal correspondiente por organización criminal, se aplique el artículo 317 de acuerdo al decreto legislativo 1244. Y, señor magistrado, hay que precisar que este artículo, en modo alguno, el artículo 317, a la luz del decreto legislativo que he mencionado, no establece una exigencia de una penalidad mínima para los delitos que tienen que cometer estas organizaciones criminales para ser calificadas como tales. Ahora bien, respecto al segundo punto controvertido, lo que concierne a la penalidad mayor a 6 años, de acuerdo a la ley 32.108, ya hemos mencionado que la ley, el decreto legislativo 1244, en lo que respecta al artículo 317, que es lo que nosotros postulamos, no exige pues un mínimo de pena para estos delitos que tienen que cometer las organizaciones criminales en cuanto a su configuración típica. Ahora bien, señor magistrado, sí hay que precisar y hay que hacer una importante diferencia. La defensa ha indicado que en base al artículo 103 de la Constitución Política del Perú, esta norma esta ley 32.108 tendría que aplicarse por cuanto no existe ningún fundamento o pronunciamiento del Tribunal Constitucional que establezca la inconstitucionalidad de esta ley. Hay que recordarle a la defensa que existen dos tipos de controles de constitucionalidad. El control de constitucionalidad concentrado que hace el Tribunal Constitucional y el control constitucional difuso que hacen los órganos jurisdiccionales ordinarios en el marco de un caso concreto. Lo que nosotros, señor magistrado, estamos solicitando es este último, el control difuso. Seguidamente, señor magistrado, respecto a este artículo 3 de la ley 30.077 que nosotros hemos hecho mención, ciertamente en el marco de nuestra propuesta, de nuestra alocución, tendría armonía, señor magistrado, el artículo 317 de acuerdo al decreto legislativo 1244 con el artículo 3 de la ley 30.077, en el sentido de que aquí taxativamente está reconociendo que en efecto las organizaciones criminales dentro de todo el catálogo de delitos pueden cometer los delitos de tráfico de influencias establecido en el numeral 13 del artículo 3 de la ley 30.077. Ahora bien, respecto a el punto controvertido 3, señor magistrado, la finalidad, la defensa ha señalado que es un proyecto político incierto y si calzaría o no de acuerdo a la ley específica que Fiscalía en este caso está planteando. Ciertamente, señor magistrado, hay que precisar que de acuerdo a la estructura del delito de organización criminal en el marco del Acuerdo Plenario 1-2017-SPN, menciona y exige que una organización criminal dentro de sus elementos configurativos debe presentar un programa criminal. Ahora bien, este programa criminal, el Acuerdo Plenario no lo establece como cierto o incierto. Lo que quiere decir esta Fiscalía, señor magistrado, es que la incertidumbre que nos añade la defensa es una interpretación
propia que hace la defensa en el marco de su alocución. Ahora, no es de recibo, señor magistrado, para esta excepción de improcedencia de acción, en el sentido de que corresponde a una defensa de fondo y no una defensa procesal que exige una excepción de improcedencia de acción de acuerdo al recurso de casación 1974-2018 La Libertad, porque son interpretaciones 74-2018 La Libertad en el fundamento primero, señor magistrado, y también en consonancia con el fundamento cuarto. Y menciona que la excepción de improcedencia de acción recae en una defensa procesal, en dilucidar un obstáculo procesal para la procedencia de la acción que hace valer el Ministerio Público. En el caso recaiga en una defensa de fondo que exige una actividad probatoria o una interpretación adicional, eso se tiene que dilucidar, señor magistrado, en otras vías, específicamente ante, por ejemplo, un pronunciamiento de fondo de la calificación jurídica o no. Pero en este caso, señor magistrado, se tiene que considerar que esta excepción de improcedencia de acción no aplica, pues, o no es de recibo para las interpretaciones que ha mencionado la Fiscalía, por cuanto es eminentemente de índole de derecho penal, es decir, señor magistrado, que se discute la concurrencia o no de los elementos típicos del delito. En este caso, estamos indicando que está establecido en la imputación la finalidad que exige este acuerdo plenario y que exige también el artículo 317 del decreto legislativo 1244. Sin embargo, señor magistrado, hay que indicar que aun cuando es una interpretación, esta incertidumbre o no del proyecto político que ha postulado la defensa, hay que recordar que esta fiscalía no está persiguiendo una presunta organización criminal que ha buscado constituir un partido político. Lo que hay que indicar, señor magistrado, es que en el marco de esta construcción de este partido político, los integrantes de esta presunta organización política, en este caso Zenobia Griselda Herrera Vázquez, se ha apartado para cometer delitos y que de esta manera, instrumentalizando a este partido político, porque es un partido político formalizado, es un partido político constituido, hayan cometido presuntos delitos de corrupción de funcionarios para efectos de obtener el control del aparato estatal y con ello obtener ventajas y ganancias ilícitas. Ese, señor magistrado, es la finalidad, el elemento teleológico de la organización criminal que esta fiscalía está postulando. Y ahora bien, señor magistrado, esto tiene consonancia con el propio acuerdo plenario 1-2017 en el fundamento 22, que es doctrina vinculante y que menciona una estructura 22. Una estructura partidaria no se equipara a una organización criminal, pero sí constituye una organización criminal en tanto los dirigentes se aparten del derecho y creen una organización criminal con estructura propia, con cobertura de la estructura partidaria. Nosotros, señor magistrado, hemos postulado la presunta organización criminal que tiene una estructura. Entonces, bien, la señora Griselda Zenobia Herrera Vázquez, dentro de esta estructura liderada presuntamente por Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, ocupa dentro de la región San Martín el puesto de presunta mando medio regional, con el rol ya establecido de captar personas de confianza para que sean designadas en cargos claves, en cargos públicos y de esta manera poder obtener las fichas de afiliación, pagos periódicos, y con ello se concretice el proyecto criminal que es el control del aparato estatal y la obtención de ventajas o ganancias ilícitas. Ahora bien, señor magistrado, en lo que corresponde al delito de tráfico de influencias, hay que señalar el primer punto, el comportamiento tiene o no relevancia penal, y la defensa nos ha indicado que no se habría intercedido pues ante un funcionario público y que no existirían pues los elementos del tipo del delito de tráfico de influencias. Y señor magistrado, no es que la fiscalía en esta audiencia haya traído
una modificación a la imputación. La imputación ya incluso es conocida ya por la propia defensa. Y en la imputación concurren todos los elementos del tipo del delito de tráfico de influencias. En este caso, a lo que nos ha cuestionado es la ausencia del funcionario público. Y en el caso presente, señor magistrado, tenemos que el funcionario público es el señor Jorge Luis Ortiz Marreros. También nos ha cuestionado la defensa que no existiría un procedimiento administrativo. Señor magistrado, las designaciones de subprefectos y prefectos se enmarcan en un procedimiento administrativo. El verbo rector que se le imputa a Griselda Zenobia Herrera Vázquez es haber dado estas designaciones con la intervención del funcionario clave Jorge Luis Ortiz Marreros, con la finalidad, señor magistrado, de que estos subprefectos cumplan los condicionamientos de esta presunta organización criminal. Ahora bien, señor magistrado, respecto al segundo punto controvertido, si es posible que el delito de tráfico de influencias recoja la instigación clásica, y ante ello la defensa nos ha indicado, nos ha cuestionado la imputación en base a elementos de convicción, elementos de naturaleza probatoria, indicando que los pagos no se habrían acreditado. Hay que recordar nuevamente que, de acuerdo al artículo 6, la excepción de improcedencia de acción recae, señor magistrado, sobre los hechos que no constituyen delito, sea por una tipicidad relativa o por una tipicidad absoluta. La defensa no nos lo ha diferenciado, pero entendemos que nos está cuestionando por la tipicidad relativa. Entonces, señor magistrado, los elementos de índole probatorio no son de recibo para discutir en ese medio técnico de defensa. Además, señor magistrado, para terminar, se debe precisar aquí y recordar el acuerdo plenario (3-2015) con el asunto la participación del interesado en el delito de tráfico de influencias. Y específicamente lo que es doctrina legal, señor magistrado, vamos a circunscribirnos al fundamento jurídico 10, donde aquí, señor magistrado, reconoce que el comprador o solicitante de influencias será instigador en tanto no ha generado la resolución criminal en el autor. En este caso, señor magistrado, nosotros postulamos que estos compradores de influencias, es decir, los subprefectos y prefectos designados, no responderían a título de instigador por cuanto quien le habría generado este desarrollo criminal a la señora Griselda Herrera Vázquez habría sido el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, en calidad de instigador con la instigación clásica que recoge el artículo 24 del Código Penal. En ese sentido, señor magistrado, sería la absolución por parte... No respondería como instigador por cuanto no ha generado la determinación en el delito de la señora Griselda Herrera Vázquez. Sí. Los compradores serían los subprefectos y prefectos designados, pero ellos, si bien están en la triangulación, no responderían a título de instigador por cuanto no habrían generado la resolución criminal en la señora Griselda Herrera Vázquez en calidad de autora, sino habría sido el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. En ese sentido, señor magistrado, reiteramos que se declara infundada la excepción de improcedencia de acción. Bien, hemos terminado. Solamente una pregunta, doctora. De acuerdo a la imputación, ¿cuál es el elemento teleológico? ¿Cuál es la finalidad de la organización criminal? Sí, señor Porque magistrado. ahí se decía solamente el tema de constituir un partido. No, la finalidad... ¿Cuál es la finalidad? La finalidad última de esta presunta organización criminal es tener el control del aparato estatal y con ello obtener ventajas y ganancias ilícitas. Esa es la finalidad del aparato estatal. ¿Ya qué tipo de ventajas? Señor De magistrado, acuerdo a la imputación. ventajas ilícitas de naturaleza, señor magistrado, económicas, ventajas de nombramientos de cargos, como por ejemplo ya nosotros No hemos... económicas también. Económicas y también ventajas en cuanto a los nombramientos de cargos, específicamente... ¿El nombramiento de cargo es económica? No, señor magistrado. Entonces, ¿cómo se condice esto con el tema del beneficio económico que plantea la 3208? Sí, señor magistrado, nosotros no estamos
planteando la aplicación de la ley ¿Qué 32. consideración tiene ese punto? Nada. Sí, sobre ese punto, señor magistrado, en orden incluso al artículo 317 del decreto legislativo 1244, no exige que recaiga en un beneficio económico, puede ser en un beneficio de orden material, inclusive. ¿Cuál dice eso? El decreto, ¿cuál dice eso? Permítame, señor magistrado. El beneficio material, ¿qué norma dice eso? El beneficio de orden material, señor magistrado, lo establece el artículo 2 de la Convención de Palermo. Ya, pero en la ley que usted está promoviendo, Sí, en La la ley, señor magistrado, en el artículo 317 del decreto legislativo 1244, no señala, señor magistrado, que tiene que recaer en un beneficio económico. ¿y la ley 32108? La ley 32108 exige no solamente un control, permítame, señor magistrado, la ley 32108 exige que estas organizaciones criminales tengan el control de una cadena de valor de una economía o mercado ilegal para obtener un beneficio económico. Finalmente reposa en un beneficio económico. Su consideración respecto al beneficio económico de la 32108. Eso es lo que pregunto. Sí, señor magistrado, nosotros consideramos que las organizaciones criminales, para ser calificadas jurídicamente como tales, no necesitan directamente obtener estos beneficios económicos. En cuanto a la ley 32.108, si bien exige una cadena de valor o un mercado ilegal, inclusive si nosotros lo interpretamos, señor magistrado, a la luz de... No, céntrese en el beneficio económico que está diciendo. El beneficio económico, señor magistrado, es de orden eminentemente patrimonial. Esto es que exige la ley 32.108 que finalmente las organizaciones criminales obtengan ganancias económicas, sea dinero, específicamente materializado en dinero. No obstante, señor magistrado, nosotros postulamos que esto es una presunta organización criminal que lo que busca es el poder, señor magistrado. Entonces, el poder para de esta manera obtener ventajas y ganancias ilícitas, específicamente en lo que es el control del aparato estatal con designaciones de cargos en diferentes instituciones claves, como por ejemplo ha sido en Provías, descentralizado, en el IPD Ya, y en pero la Dirección General. Este elemento del beneficio económico, a su juicio, entiendo que está en la ley 32.108. ¿Cuál es su consideración respecto a eso? ¿Qué lectura usted le da como fiscal? De acuerdo, la ley 32.108, señor magistrado, lo que establece es que sea controlando la cadena de valores, la cadena de valor de una economía o mercado ilegal para obtener un beneficio económico. No obstante, señor magistrado, nosotros nuevamente reiteramos que esta ley 32.108 exige finalmente un beneficio económico, pero esto colisiona con el artículo 2 de la Convención de Palermo, porque la Convención de Palermo, el artículo 2 de la Convención de Palermo, por cuanto la Convención de Palermo indica que estas organizaciones criminales, a través de la comisión de sus delitos, obtengan directa o indirectamente un beneficio económico o de orden material. Esto es, no solo se centra a la obtención de dinero. ¿Sobre ello qué va a decir? Para igualdad de armas. Señor magistrado, la pregunta que usted hizo, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? No nos ha dicho la finalidad específica. De acuerdo a la imputación fiscal, es que la finalidad de la presunta organización criminal es perpetuarse en el poder. Para perpetuarse en el poder tengo que tener el poder. Entonces, si no tengo el poder, es a futuro incierto, ¿cierto? Es el tema. Ganancias económicas. La presunta organización criminal no tiene, porque ni siquiera está constituida. El Ministerio Público está constituida. ¿Desde cuándo se constituye? Ya, pero usted exige finalidad, doctor, eso quiero entenderle. Pero dice con la finalidad, pero eso se requiere que sea algo tangible ya logrado, porque dice la finalidad. ¿Cómo entender eso? Lo que hemos sacado de la finalidad, doctor, es de la misma imputación fiscal, porque la imputación fiscal nos dice que la finalidad de esta presunta organización criminal es perpetuarse en el poder, y eso ha sido cuestionado, señor magistrado, desde las primeras audiencias. Entonces, desde ahí nosotros hemos sacado, porque también el acuerdo plenario nos dice que solamente el cuestionamiento nuestro es en base a la imputación fiscal. Un beneficio económico no tiene. El Ministerio Público dice, el beneficio económico es el aporte que han dado. El otro, el beneficio es nombrar funcionarios. Pero la presunta organización política no existe. ¿Cómo nombras funcionarios si no tienes? Si el fin todavía es persecutorio a un futuro.
En ese sentido, señor magistrado, no cumple con los elementos estructurales y con los elementos normativos del tipo penal. Bien. Agradezco a la Fiscalía y a la Defensa. Hemos terminado y esto sí lo voy a emitir dentro del plazo voy a tratar dentro del tiempo, ¿ya? Pero sí pues tengo que emitir luego. Voy a emitirlo por gabinete y lo voy a notificar a las partes, ¿ya? Cerramos eso. Bien, terminamos la audiencia. Cerramos grabación. Buenas noches.